que es el día de hoy, las lecturas, que nos enseñan algo muy particular. En primer lugar, históricamente la realidad de los profetas o el profetismo es solo un cuerpo que pertenece a la religión de Israel. Y para nosotros los cristianos que formamos parte con esa realidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o sea, el judaísmo y el cristianismo, compartimos esa misma realidad, pero no hay en otras religiones, no hay un cuerpo así estructurado que se llama profetismo, solamente es en la religión, bueno, el judaísmo en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué es importante? Porque para el pueblo de Israel, como tienen ellos una tradición de profetas, ¿quién es realmente el verdadero profeta? Ya conocemos nombres que aparecen en la Biblia, como Isaías, como el profeta Jeremías, hoy día que hemos leído a Ezequiel, Daniel, Jonás, y los profetas menores, Amós, Oseas, Miqueas, Habacuc, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no quita que hay otros considerados también profetas en la tradición de Israel. Por ejemplo, Moisés es considerado como el profeta por excelencia del pueblo de Israel. Y es considerado profeta por excelencia del pueblo de Israel porque acogió una misión muy especial, que fue la de llevar a las tribus que estaban ahí en Egipto a la tierra prometida. Ya saben, esa parte de la historia del pueblo de Israel, que está en el libro del Éxodo, que está en parte en el libro del Génesis, pero fundamentalmente en el Éxodo. Eso es el Éxodo, ¿no? El paso a la tierra prometida de esas tribus que ostentaban el hecho de ser el pueblo elegido por Dios. Los profetas tenían una misión muy especial. Pero ¿quién era el verdadero profeta? Eso también es una característica muy especial, porque tenían ellos que descubrir quién era el verdadero profeta. Todos los que aparecen en la Biblia, que son un montón, ¿se acuerdan ustedes del Monte Carmelo? Donde estaba ahí unos profetas, había 400 profetas que profetizaban, pero había uno solo que era el verdadero. ¿Y quién es el verdadero profeta? El que habla la palabra de Dios. Porque los otros se profetizaban a ellos mismos, hablaban de cosas que no tenían a lo mejor un valor mucho más allá, sino que el verdadero profeta es el que habla las cosas que Dios le coloca en su boca. Ahora hay que reconocerlo, hay que buscarlo, hay que entenderlo. Jesús también en el Nuevo Testamento actúa como un profeta, pero es más que un profeta, mucho más que un profeta, pero también tiene esos rasgos de predicar la palabra que Dios le ha pedido. Y ustedes conocen el caso especialmente del profeta Jeremías, en el capítulo 1, en la vocación del profeta. Le dijo alguna vez, yo, ¿qué voy a predicar? ¿A quién voy a predicar? Si yo soy como un niño, ¿qué poder tiene mi palabra? Es imposible. Y tuvo miedo, temió, y Dios le siguió entregando a él esa responsabilidad. Y al final del capítulo 1 le dice, bueno, tú vas a ir y predicar a las naciones. ¿Pero qué vas a predicar? Bueno, vas a predicar qué es lo que están haciendo bien y qué es lo que están haciendo mal. Y especialmente aquellos donde no cumplen lo que yo pido. Y entonces le dio con un poder especial, es decir, vas a especialmente denunciar. Y eso no es fácil porque en el momento que el profeta denuncia se coloca en los márgenes, porque hay personas que le van a escuchar y otras que no le van a escuchar porque se van a sentir comprometidos y además se van a sentir juzgados. Por lo tanto es una situación muy particular. Pero bien, el profetismo ocupa un lugar especial en el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento, que es la figura de Juan el Bautista. Ustedes recuerdan también que fue al desierto y a preparar el camino del Señor como un heraldo de Jesús, yendo a predicar en el desierto, que es la imagen de aquel que predica y nadie le escucha, solo las piedras y el desierto, no hay nadie le escuchaba lo que él predicaba, que era la preparación del que iba a venir. Y ese es el puente que se produce allí entre Juan el Bautista y Jesús, esa relación. Pero bueno, esa es la historia. Ahora, como digo, es un elemento importante en el judaísmo, el profetismo. Predicar, anunciar y denunciar. Y eso nunca fue fácil. ¿Ustedes recuerdan el caso del profeta Samuel y el rey David? Cuando el rey David, ¿no es cierto?, se enamoró de la esposa de Urías, que se estaba bañando, parece que en el baño allí hay un elemento de connotación sensual y de atracción. Entonces estaba ahí bañándose y el rey David se enamoró de la mujer de Urías. Se enamoró.
Y entonces dijo, ¿y cómo puedo conquistar a esa mujer? ¿Cómo puedo, claro, atraerla hacia mí, no? Entonces decidió que cuando iban a atacar las fuerzas de Israel, que atacaran todos los soldados y los generales se quedan atrás, no van al frente. Entonces hizo todo lo contrario, mandó que colocaran a todos los oficiales al frente también. Y cuando llegaran el fragor de la batalla, pero tremenda, todos se retiraron y dejaron al pobre Urías solo allí. Y claro, por supuesto Urías murió. Entonces fue el momento que tuvo el camino libre David para casarse con la mujer de Urías. No solo casarse, sino que al final fue un engaño. Pero claro, el rey David vivió en esa realidad hasta que un día el profeta le dijo, has hecho algo que no te es lícito. Es un engaño. Tienes un pecado muy grande. Y el rey David no quería reconocerlo. Entonces dijo el profeta, mira, había un señor que tenía muchas ovejas, muchos animales, pero no contento con lo que tenía, miró hacia el costado a alguien que tenía una sola, y fue y la adoptó, la trajo para sí. Entonces el rey David de inmediato comprendió lo que el profeta denunciaba, y entró en un dolor tan grande que temió a Dios y pidió perdón. Ahí está el famoso Salmo 51, ¿no? El misericordia, Dios mío, ¿se acuerdan, no? Del Salmo 50-51, según la versión de la Biblia, donde pide perdón. Misericordia, Señor, porque he pecado contra ti, contra el cielo. Desde lo más profundo de su corazón llevó a cabo ese canto para pedir perdón por lo que había hecho, y Dios le perdonó. Claro, el rey David jugaba un papel muy importante en el pueblo de Israel, en la instalación del reinado, ¿no? Bien. Entonces, los profetas ocuparon un papel muy importante. No eran hombres solamente, porque también hay varias mujeres en el Antiguo Testamento que ocupan un lugar, se acuerdan de Ruth, Miriam, que ocupan un papel bien especial allí, y también son profetas en algún momento de anunciar y denunciar, pero indudablemente que podemos colocar una tradición de aquellos nombres que se nos repiten en la Biblia, que son los profetas, el verdadero profeta. Esa es la historia, en parte, así resumido de lo que es el profetismo, una institución muy importante que Dios establece en su pueblo, porque necesita que ese pueblo, como dice el Evangelio, dice la primera lectura, hoy día, que cuánto confiaban en Dios, cuánto realmente se confiaban en Dios. Parece ser que muy poco, porque Dios, claro, mantenía a los profetas siempre haciéndole el llamado de atención, como dice acá la primera lectura, es decir, vuelvan a Dios, conviértanse nuevamente, confíen en Dios, Él es su Señor, solo a Él tienen que servir. Y eso era el llamado, pero universal, hacían todos los profetas, y lo escuchamos hoy día, especialmente en el profeta Ezequiel. Ahora bien, punto número 2. ¿Qué nos dice a nosotros? ¿Qué nos dice a nosotros? Porque desde el Evangelio estoy pensando, bueno, en realidad eso ser profeta en su tierra parece que no resulta. Bueno, yo estoy predicando en otro país, y los que alguna vez tienen la oportunidad de hablar con otros y compartir la fe, a lo mejor lo hacen fuera de su contexto, y a lo mejor si uno vuelve a su país y le habla a la gente y dice, mira, mañana estoy escuchando, no me interesa ahora lo que me tienen que contar. A lo mejor es así, ¿no? Nunca se sabe, pero bueno, yo puedo decir que en parte vivo esa prerrogativa de lo que Jesús dice, que un profeta no le escuchan en su propia nación, en su propia tierra. Y por eso, claro, va a predicar en otros lugares. Eso le costaba tanto que le escucharan, porque él predicaba, pero no le escuchaba. Entonces es una realidad que yo creo que se cumple de ser realmente un profeta, no en la propia tierra, sino fuera. ¿Y quién es Jesús? Y volvemos a lo mismo, como la semana pasada, en algún momento preguntábamos, ¿quién es Jesús? Y lo que están allí dicen, pero si este es el hijo del carpintero, conocemos su familia. Bueno, siempre sigue la pregunta, ¿quién es realmente Jesús? ¿Es un profeta? Sí, pero no es un profeta como los profetas que conocemos del Antiguo Testamento, o Juan el Bautista, o Moisés. Es mucho más que un profeta, mucho más que sus hermanos o hermanos reconocidos allí, que seríamos nosotros. Claro, podríamos hablar del día de hoy quiénes son los hermanos de Jesús, nosotros, hermanos y hermanas, pero Jesús es mucho más que eso.
no pueden ser solamente catalogados como una visión así tan humana de esta familia. Indudablemente que es la cabeza de la iglesia, pero mucho más que eso. ¿Cómo reconocemos aquello? Bueno, ahí está. Yo creo que parte es la Eucaristía, porque celebramos la Eucaristía todos los domingos y compartimos el pan, o compartimos el cuerpo, o recibimos la sangre de Jesús, que la recibimos, pero bueno, recibimos el cuerpo. Estamos compartiendo algo que nos va a dar una vida, o nos va a dar en la fe una fuerza muy especial. Por lo tanto, vamos a reconocer que Jesús está más allá de toda realidad humana. Pero que sí tenemos que verlo. ¿Y él qué es lo que está haciendo? Bueno, dice milagros en muchos lugares, pero en algunos solamente hizo unos muy pocos milagros porque nadie le escuchaba. Eso en realidad es parte del Evangelio de Marcos. No sé si ustedes lo pueden ver la diferencia entre los diferentes evangelistas. El Evangelio, bueno, por ejemplo Lucas va mucho más a la realidad de los fuera del judaísmo como los romanos. Mateo es más o menos como del pueblo mismo de allí, de Jerusalén, en esa realidad contextual, pero Marcos ocupa un lugar muy especial. Juan es otra tradición, pero Marcos es muy particular, porque Marcos siempre nos va a dar la idea de que Jesús tiene mucho cuidado a dónde predica y a quién, porque siempre hay un secreto, el secreto de su persona, quién es realmente, y aquí lo volvemos a ver en este capítulo del Evangelio de Marcos. Nunca quiere completamente desarrollar su vida. Es decir, ¿quién es Él? Indudablemente que en el momento de la Eucaristía y después de la resurrección, los apóstoles y algunos otros van a reconocer quién es realmente Jesús. Pero en la mayor parte de los escritos de Marcos vamos a encontrar ese silencio. Jesús no quiere. Una vez le dijo, Señor, voy a decir a otros, ¿quién eres tú que lo descubierto por la fe? Dice, no. Quédate tú con ese conocimiento, eso no te van a escuchar, les da igual, les importa como dicen tres pepinos, les da igual. Pero ese es el Evangelio que nos dice por qué Jesús guarda cierto silencio de su persona. Bien, y algo más que les iba a comentar en este punto, creo que era eso solamente, sí. Bueno, eso de... Bien. Volver a la idea, ¿por qué no ser un profeta en su tierra? No tengo una explicación. ¿Será que cuando uno, bueno, nos lo dice alguien por ahí, ¿no? En casa yo no puedo predicar en mi propia casa, ¿no? Y es verdad que la familia son los peores enemigos, bueno, que son decir, no vayan a creer 100%, pero es verdad. O sea que uno encuentra muchos más enemigos dentro de los que están en el propio círculo, los que están fuera. Por lo tanto, no tiene cierta sabiduría. Bueno, eso es lo que iba a comentar y creo que tiene relación también con la segunda lectura en donde el profeta, ¿no es cierto?, es aquel que necesita que Dios le impulse, necesita confianza en Dios que le va a entregar una fuerza especial que es el Espíritu, ¿no? Así que realmente por la fe se confía. Y el Salmo, que es un salmo muy especial, el 122, que es un canto, ¿no? Es un canto. Nuestros ojos están en el Señor esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, es una canción, ¿no? Muy bonita que cantamos, ¿no? A ti levanto mis ojos, a ti esperas. Es una canción muy especial. Pero bueno, aquí el Señor dice lo mismo, ¿no? Es Él el que me, actúa con misericordia, pero yo soy un profeta. Y punto número 3, terminamos. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad del profetismo? Bueno, desde el bautismo, como dice la Iglesia, y el catecismo de la Iglesia, somos bautizados y por lo tanto tarde o temprano tenemos no solo la oportunidad, el deber de predicar, de anunciar y de denunciar. Indudablemente que eso si denunciamos muchas veces, nos va a colocar en los márgenes, ¿no? En la orilla, porque muchos nos van a entender, o muy pocos, muchos nos van a colocar fuera, ¿no?, de acción, porque no es fácil denunciar, especialmente denunciar sobre la justicia, el valor de la vida, el valor de lo fundamental. No es fácil, ¿no? No es fácil, nunca será tarea fácil de denunciar, pero bueno, y criticar, en el contexto del Evangelio, en el contexto de la fe. Bueno, habrá que hacerlo en algún momento. No voy a yo esperar que todos estamos actuando bien y todos nos vamos llevando causa, ¿no? Todo perfecto. Creo que en el momento en que uno también tiene que ser firme en la fe, especialmente en lo que considera fundamental. Bien, pero aún así, nosotros del bautismo estamos llamados a ser profetas. Eso es una condición del bautismo.
somos profetas. Nos confirmamos en la fe cuando llega la confirmación, porque vamos también a tener la oportunidad muchas veces de anunciar a Jesús, la resurrección de Jesús, el valor de la fe y también la vida del Espíritu, valores que nosotros consideramos valores fundamentales y denunciar. ¿Y anunciar? ¿Anunciar qué? Bueno, el valor de la vida, el valor de la Eucaristía, el valor de la fe que profesamos. Por lo tanto, es nuestra misión. Todos tenemos esa misión. Costará en diferentes capítulos de nuestra vida, pero tenemos esa misión. Somos portadores de una buena noticia. No solamente el cura, el padre, el sacerdote, o el obispo, o el papa, todos los que se erigen como, vamos a llamarles encargados de una comunidad, no líderes de una comunidad. Lo tenemos todos tenemos esa misión. Así que es parte de nuestra existencia en la fe. Por lo tanto, es un camino abierto, pero cada uno, como dice el dicho, sabe bien dónde le aprieta el zapato. Pero es fundamental. Es fundamental entender que nuestra fe nos pide, por ejemplo, pongamos unos ejemplos prácticos. Claro que tenemos nosotros la oportunidad de anunciar el valor de la Eucaristía. No se organiza, pero el valor de la Eucaristía, claro que es un valor fundamental. Los sacramentos también es un valor fundamental. La vida, la defensa de la vida. Y eso puede tener diferentes apartados, solo conozco un apartado. El Papa escribe una encíclica sobre el valor del medio ambiente, la importancia del medio ambiente para todo el mundo, especialmente el lugar, por ejemplo, el agua, es un valor fundamental. Lo tomamos nosotros como algo que está allí, pero en algún momento nos vamos a topar que va a haber un problema de agua muy grande, ¿no?, en la tierra, ¿no? Pero bueno, esas cosas nosotros queremos anunciar, ¿no? Claro, tenemos que informarnos lo que dice el Papa en la encíclica y luego de una reflexión posterior, nosotros también tenemos la oportunidad de decir algo o de testimoniar, un testimonio de que lo que dice el Papa allí en esa